Noticias de última hora que están enviando ondas de choque a través de los mercados energéticos mundiales en este momento. Estados Unidos acaba de completar su primera venta de petróleo venezolano desde la dramática captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Y estamos hablando de un acuerdo valorado en 500 millones de dólares. Pero aquí está lo que debería preocupar a todos los estadounidenses. Esto es solo el comienzo de lo que podría ser el arreglo energético más controvertido en la historia moderna de Estados Unidos. Piensa en esto por un momento. Menos de 2 semanas después de que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos llevaran a cabo una de las operaciones militares más audaces de los últimos tiempos, Washington ahora está intermediando acuerdos petroleros por cientos de millones de dólares con un país que hace apenas semanas era considerado una nación hostil. En los próximos 17 minutos voy a desglosar exactamente qué está pasando aquí, quién se está beneficiando de estos acuerdos y qué significa esto para la independencia energética de Estados Unidos, los mercados petroleros globales y el futuro de Venezuela. Déjame explicarte exactamente lo que acaba de ocurrir, porque los detalles aquí son absolutamente críticos. Según un funcionario de la administración estadounidense que habló con Reuters el 14 de enero, Estados Unidos ha completado la venta de petróleo venezolano por un valor aproximado de 500 millones de dólares. Esto representa la primera transacción de lo que el Departamento de Energía está llamando un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de este mes entre Washington y Caracas. Y empeora cuando entiendes la cronología. Aquí tienes el contexto que necesitas saber. El 3 de enero de 2026, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos llevaron a cabo la operación Absolute Resolve, capturando al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en su complejo fortificado en Caracas. La operación se produjo después de que Trump impusiera un bloqueo parcial del petróleo a Venezuela a partir de diciembre, cortando de manera efectiva la principal fuente de ingresos del país. Según múltiples fuentes familiarizadas con la situación, la empresa estatal petrolera de Venezuela estaba literalmente a días de cerrar las principales áreas de producción de crudo del país cuando Maduro fue capturado. Estamos hablando de daños permanentes a campos petroleros que contienen las mayores reservas probadas del mundo. Ahora, menos de 2 semanas después, el Departamento de Energía está orquestando la venta de aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo venezolano que ha estado en almacenamiento desde que comenzó el bloqueo. Los ingresos de estas ventas se están manteniendo en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos, con la cuenta principal ubicada en Qatar. ¿Por qué Qatar? Fuentes del sector dicen que representa un lugar neutral donde los fondos pueden moverse con la aprobación de Estados Unidos sin riesgo de incautación. Pero aquí es donde esta historia da un giro inquietante. La administración Trump seleccionó a 2 gigantescas firmas globales de comercio de materias primas para ejecutar estas ventas: Trafigura y Vitol. Estas compañías ya han pagado a Venezuela alrededor de $50 por barril y han enviado más de 4 millones de barriles hasta el miércoles. Según personas familiarizadas con el acuerdo, gran parte de este petróleo ha ido a instalaciones de almacenamiento en el Caribe, en Curazao, Santa Lucía y las Bahamas. Aunque en última instancia se espera que terminen refinerías de Estados Unidos, el elemento humano aquí no puede ignorarse. Venezuela estaba al borde de un colapso económico total. El valor del bolívar se había desplomado en el mercado negro, acercando al país a otra ronda de hiperinflación. Estamos hablando de una crisis humanitaria que se medía en días, no en semanas. Ahora desglosamos los mecanismos de cómo funciona realmente este acuerdo, porque cuando entiendes los detalles, empiezas a ver lo verdaderamente sin precedentes que es esta situación. Primero, la magnitud de lo que estamos manejando. Venezuela actualmente produce alrededor de 1,2 millones de barriles de petróleo por día, según datos de diciembre de 2025. Eso es menos que los más de 3 millones de barriles diarios de principios de los años 2000. El país tiene reservas probadas de petróleo estimadas en 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo. Pero aquí está el problema. Años de mala gestión, sanciones y falta de inversión han devastado por completo la infraestructura necesaria para extraer y exportar ese petróleo. Cuando Trump impuso el bloqueo en diciembre, la limitada capacidad de almacenamiento de Venezuela se llenó rápidamente. El país tiene aproximadamente 48 millones de barriles de capacidad total de almacenamiento en tierra, aunque no toda es funcional. Según Kepler, una firma de analítica de datos que está siguiendo esta situación, Venezuela se estaba quedando sin lugares donde poner el petróleo que estaba produciendo. Piensa en eso por un momento. Tienes las mayores reservas de petróleo del mundo, pero tus tanques de almacenamiento están llenos y no puedes vender nada. Ahí es cuando la producción tiene que detenerse. Y detener la producción de petróleo no funciona como cerrar un grifo. Aquí está la realidad técnica que la mayoría de la gente no entiende. Cuando cierras campos petroleros, especialmente el tipo de crudo pesado que produce Venezuela, corres el riesgo de causar daños permanentes al yacimiento. La geología cambia, la dinámica de presión se altera.
reiniciar la producción se vuelve exponencialmente más caro y consume mucho más tiempo. Los funcionarios venezolanos estaban frente a un escenario de pesadilla, en el que toda su industria petrolera podría sufrir un daño irreparable en cuestión de días. Entra el Departamento de Energía de Estados Unidos. Según The New York Times, el Departamento de Energía se acercó a Trafigura y Vitol poco después de la captura de Maduro y les pidió ejecutar la venta del petróleo venezolano atrapado. ¿Por qué estas dos compañías específicamente? Ambas firmas tienen la capacidad única de comprar y enviar grandes volúmenes con rapidez. Estamos hablando de organizaciones con infraestructura global, relaciones con compradores y recursos financieros para mover millones de barriles en cuestión de días. La estructura de precios revela algo interesante sobre la dinámica del mercado en este momento. Estas compañías comerciales están pagando a Venezuela aproximadamente $50 por barril, lo que, según analistas del sector, es un precio de mercado significativamente por encima de los aproximadamente $30 que Venezuela estaba recibiendo por el petróleo que antes exportaba a China mientras eludía las sanciones estadounidenses. Así que Venezuela en realidad está obteniendo un mejor acuerdo bajo la gestión de Estados Unidos que el que obtenía en el mercado negro. Pero aquí viene lo decisivo. Los ingresos no van directamente al gobierno de Venezuela. Se están manteniendo en cuentas de depósito en garantía controladas por el gobierno de Estados Unidos bajo una orden ejecutiva emitida el 9 de enero titulada Salvaguardando los ingresos petroleros de Venezuela para la prevar de estar en reconstrucción. La cuenta principal está en Qatar y según fuentes familiarizadas con el arreglo, los fondos solo pueden moverse con la aprobación de Estados Unidos. Ahora compáralo con un precedente histórico. El paralelo más cercano que tenemos es el programa Petróleo por Alimentos que las Naciones Unidas ejecutaron para Irak entre 1995 y 2003. Ese programa permitió a Irak vender petróleo en el mercado mundial a cambio de alimentos, medicinas y otras necesidades humanitarias. Pero incluso ese programa enfrentó críticas masivas por corrupción y mala gestión. La diferencia clave es que en Irak la ONU gestionaba el programa a través de marcos internacionales establecidos. En Venezuela, Estados Unidos está controlando de forma unilateral los ingresos petroleros de otra nación soberana sin una autoridad legal internacional claramente definida. Los expertos legales ya están levantando banderas rojas. Francisco Rodríguez, un destacado economista venezolano, escribió en redes sociales que todas estas transacciones parecen realizarse en un vacío legal que protege a las empresas de cualquier tipo de supervisión y rendición de cuentas. Advirtió que esto hace que los procesos de licitación y contratación sean vulnerables a la corrupción. La logística operativa se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Para el 14 de enero, Trafigura y Vitol ya habían enviado más de 4 millones de barriles de un total de 50 millones. Se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas. Los funcionarios estadounidenses ahora están trabajando con autoridades interinas venezolanas para determinar cómo inyectar parte de estos ingresos en la economía venezolana y evitar un colapso total. La propuesta principal implica restablecer un arreglo financiero similar al que utilizó Chevron, el mayor productor privado de petróleo en Venezuela, bajo la administración Biden hasta marzo de 2025. Bajo ese sistema, Chevron canalizaba los ingresos que debía al gobierno venezolano hacia los bancos privados del país, que luego vendían dólares por bolívares a empresas locales. Esas empresas usaban la moneda fuerte para importar bienes y hacer inversiones. Trump eliminó ese sistema cuando regresó al poder, afirmando sin pruebas que beneficiaba a Maduro. Ahora, con Maduro bajo custodia y enfrentando juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, la política está cambiando otra vez. Entonces, ¿quién se ve realmente afectado por todo esto? Desglosémoslo por categorías, porque los efectos en cadena están golpeando a todos, desde trabajadores estadounidenses hasta socios comerciales internacionales. Para los trabajadores y las familias estadounidenses, el impacto inmediato se centra en los precios de la energía y la estabilidad geopolítica. Venezuela estaba produciendo alrededor de 960.000 barriles por día antes del bloqueo. Proyecciones del sector sugieren que esa cifra podría subir a 1,5 millones de barriles por día para mediados de 2026 si estas ventas continúan. Ese suministro adicional, llegando a los mercados globales, podría ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo, lo que en teoría beneficia a los consumidores estadounidenses en la gasolinera. Pero aquí viene la comprobación de realidad. Estamos hablando de crudo pesado venezolano, que requiere capacidad de refinación especializada. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos están equipadas para manejarlo. Pero los costos de transporte y la complejidad de refinación significan que los beneficios no son tan simples como más petróleo equivale a gasolina más barata. Las pequeñas empresas que dependen de los costos del combustible están observando esto muy de cerca. Toma la industria del transporte por carretera como ejemplo. Los precios del diésel impactan directamente en los costos de envío, lo que afecta desde los precios de los alimentos hasta los bienes minoristas.
El Atlantic Council publicó un análisis que sugiere que el futuro de Venezuela podría ayudar a determinar los costos del diésel y del transporte en Estados Unidos. Si el crudo venezolano ayuda a estabilizar los suministros de diésel, las empresas de transporte podrían ver alivio. Pero si este acuerdo crea interrupciones en la cadena de suministro o si las incertidumbres legales hacen que las refinerías duden, las pequeñas operaciones de transporte podrían enfrentar volatilidad continua. Para las grandes corporaciones, especialmente en el sector energético, esto representa tanto oportunidad como riesgo. Se espera que Chevron reciba una licencia más permisiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en los próximos días, lo que le permitiría aumentar sus operaciones en Venezuela. Un portavoz de Chevron se negó a comentar, pero fuentes del sector indican que el nuevo acuerdo reflejaría en gran medida términos establecidos por la administración Biden. Eso significa que Chevron podría reiniciar proyectos que estaban en pausa. Pero las grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips, que fueron expulsadas de Venezuela hace años, están notablemente ausentes de estos acuerdos iniciales. Las casas de comercio se adelantaron. Piensa en lo que eso significa. Vitol y Trafigura, ambas comercializadoras de materias primas con sede en Suiza, ahora son los principales intermediarios comerciales para las ventas de petróleo venezolano. Ya están en conversaciones con refinerías chinas e indias para vender cargamentos con entrega en marzo. No son empresas estadounidenses las que controlan este enorme recurso energético. Son gigantes internacionales del comercio que operan bajo licencias temporales de Estados Unidos. Los socios internacionales están reaccionando con una mezcla de pragmatismo y preocupación. China, que había sido el principal comprador de petróleo de Venezuela a través de arreglos para evadir sanciones, de repente ve su posición trastocada. Venezuela estaba exportando aproximadamente 20,8 millones de barriles a China en diciembre, por debajo de los 27,5 millones de noviembre. Ahora ese crudo se está redirigiendo a canales aprobados por Estados Unidos. Las refinerías chinas están negociando con Vitol y Trafigura, pero lo están haciendo bajo condiciones estadounidenses. Las implicaciones geopolíticas más amplias son enormes. El presidente Trump declaró públicamente que apoya que Venezuela permanezca en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela produjo 934.000 barriles por día en noviembre. Según datos de la OPEP, si la producción aumenta a 1,5 millones de barriles por día, como se proyecta, eso es un suministro adicional significativo en los mercados globales. La OPEP ha estado gestionando recortes de producción para sostener los precios del petróleo. ¿Qué ocurre cuando un país miembro de repente incrementa su producción bajo control externo? Las advertencias de expertos se están acumulando. Economistas de energía del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia señalan que aumentar la producción petrolera de Venezuela tomará varios años y miles de millones de dólares en inversión. La infraestructura se ha deteriorado gravemente. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en la Universidad Rice, dijo a reporteros que la realidad es que la industria petrolera venezolana está en un estado terrible. Incluso con alivio de sanciones, la recuperación será lenta y costosa. Mientras tanto, académicos del derecho están planteando preguntas fundamentales sobre soberanía y derecho internacional. El Centro de Análisis Chatham House publicó un estudio argumentando que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y el control posterior del petróleo venezolano no tienen justificación en el derecho internacional y podrían representar un punto de inflexión en las relaciones internacionales posteriores a la Guerra Fría. Déjame compartir lo que los expertos están diciendo realmente, porque sus advertencias deberían estar encendiendo alarmas en todo Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Reuters el 10 de enero que sanciones adicionales de Estados Unidos sobre Venezuela podrían levantarse tan pronto como esta semana para facilitar las ventas de petróleo. Declaró que el Tesoro está retirando sanciones al petróleo para permitir flujos comerciales. Eso es un giro notable respecto a la campaña de máxima presión, que estaba vigente apenas semanas atrás. Las implicaciones legales aquí son genuinamente sin precedentes. Morgan Lewis, un importante bufete que asesora a empresas sobre sanciones a Venezuela, publicó orientación señalando que todas las sanciones sobre Venezuela siguen vigentes, incluidas aquellas que prohíben transacciones y actividades que involucren al gobierno venezolano y a la empresa estatal PDVSA. Sin embargo, de algún modo, el gobierno de Estados Unidos está gestionando simultáneamente la venta de petróleo de esa misma empresa estatal. El marco legal parece estar desarrollándose en tiempo real mediante órdenes ejecutivas, en lugar de una autoridad estatutaria establecida. Las reacciones políticas han estado fuertemente divididas. El senador Marco Rubio declaró que controlar los ingresos petroleros de Venezuela evita que sean robados por narcoterroristas y utilizados para desestabilizar la región. Pero la profesora de Derecho Internacional Ann Peters
dijo a la BBC que la operación y el control económico posterior cruzan una línea roja en términos de respetar la soberanía nacional independientemente de los presuntos delitos de Maduro. Ahora, hablemos de los efectos a corto plazo durante los próximos 30 a 90 días. Según personas familiarizadas con el acuerdo, el gobierno venezolano espera recuperar la producción perdida durante el periodo del bloqueo en aproximadamente un mes. Eso significa que para mediados de febrero podríamos ver exportaciones de petróleo venezolano regresar a los niveles anteriores al bloqueo. Los beneficiarios inmediatos son las compañías comerciales que procesan estos acuerdos. Trafigura y Vitol están ganando comisiones por cada barril que mueven. Las instalaciones de almacenamiento en el Caribe están cobrando tarifas de almacenamiento. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos procesarán el crudo. Para la economía venezolana, los economistas proyectan un giro sorprendente, ya que Drewal Olivos, un veterano economista venezolano, estima que la economía del país podría crecer entre 10 y 12% en 2026. Eso suena impresionante hasta que te das cuenta de que parte de una base increíblemente baja tras años de catástrofe económica. Es como decir que alguien ganó 10 libras después de casi morirse de hambre. Técnicamente cierto, pero el contexto lo es todo. El escenario de mediano plazo, durante los próximos 6 a 12 meses, depende por completo de la inversión en infraestructura. Venezuela necesita miles de millones de dólares para reparar y modernizar sus instalaciones de producción petrolera. Trump ha dicho que las empresas estadounidenses harán inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera venezolana. Pero hasta ahora, esos compromisos son en gran parte palabras. El Council on Foreign Relations estima que tomará al menos de 3 a 5 años aumentar significativamente la capacidad de producción venezolana. Y eso asumiendo estabilidad política, lo cual está lejos de estar garantizado. ¿Y qué pasa con los fondos en esa cuenta bancaria en Qatar? Ahí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Funcionarios estadounidenses y venezolanos están negociando cómo liberar fondos para importaciones y servicios esenciales sin violar sanciones que técnicamente todavía existen en el papel. Así que recapitulemos los 3 puntos más críticos que necesitas entender. 1. Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares, con otros 1.500 millones de dólares en acuerdos esperados pronto, marcando un cambio extraordinario de política apenas días después de capturar a Maduro. 2. Los ingresos se están manteniendo en cuentas controladas por Estados Unidos en Qatar, con Washington dictando cómo y cuándo esos fondos pueden entrar en la economía venezolana, lo que plantea serias preguntas sobre soberanía y autoridad legal. 3. Gigantes internacionales del comercio, Trafigura y Vitol, están gestionando estas ventas, no empresas estadounidenses, y ya están negociando acuerdos con refinerías chinas e indias. Aquí está la conclusión. Estamos presenciando a Estados Unidos ejercer un control económico sin precedentes sobre el recurso principal de otra nación. Y las implicaciones a largo plazo para el derecho internacional, los mercados energéticos y la soberanía venezolana siguen siendo profundamente inciertas. ¿Qué piensas de que Estados Unidos esté esencialmente gestionando la industria petrolera de Venezuela? ¿Es una intervención justificada o un precedente peligroso? La cuestión no es si este acuerdo tiene sentido económico a corto plazo. La cuestión es si nos sentimos cómodos con el precedente que se está estableciendo cuando una nación controla unilateralmente los recursos naturales de otra.